grande, pero un estudiante. Profe, ¿podría Como aprovechar para hacerle una consulta antes que arranquemos? todas las que quieran, que somos poquitos, vamos. Estoy con el tema, estamos con el grupo, ¿no? Pero me refiero en lo que a mí respecta, con el tema del trabajo que tenemos que hacer. Mm. Y leyendo los textos, ¿no? Recorriéndolos, me daba cuenta que, si bien obviamente siempre existen referencias a la política, porque de alguna manera como que está en la base de todo, y también hay menciones económicas, el fuerte de los textos es lo social. Y sí. Entonces se me está haciendo como difícil hacer el famoso cuadro o pensar el cuadro, porque justamente uno está muy acostumbrado a tener su pata política, su pata económica, Bien. que acá son patitas cortitas, sí. O sea, y el resto entramos en una relación político-social, obviamente, que... A ver, el recorte, creo que yo se los dije, el recorte ese de textos que lo habíamos empezado a hacer con Fernando. A ver, esto lo seguimos pensando con Fernando y manejándolo a partir de que él fue estudiante. O sea, él es el tercer año que Fernando está conmigo. O sea que hace 4 años, cuando él fue estudiante, creo que lo hice por primera vez, usando textos más variados, algunas fuentes, y eran de a dos o tres compañeros, y la verdad es que el recorte que salió ahí, el recorrido, hicimos una ronda en cuarto, y al final lo que iba a ser una noche terminó siendo como 3 noches de exposición, estuvo muy bueno, como un mini congreso interno fue, ¿no? Se puso un piola. Y entonces dijimos, esto hay que hacerlo bien, hay que reeditarlo. Y en ese momento no lo habíamos pensado así, pero es un recorte sociocultural. A ver, lo digo más o menos rápido. En el esquema que yo les presenté, ese esquema espantoso, donde hay una flecha gorda que dice expansión del capitalismo, en el fondo lo que uno puede decir es esto, mire, la sociedad civil en la Argentina se expande como un espacio que tiene como principal fuente el ingreso inmigratorio. Al calor de ese ingreso se genera una marcada diferencia entre la sociedad urbana y nuestra sociedad rural, que va dependiendo también del aporte inmigratorio, pero sobre todo de la expansión económica. Entonces, al interior de la sociedad urbana se producen una cantidad de fenómenos que son los característicos de la Argentina, es decir, cierto marco de urbanismo, cierto marco de mezcla, hibridación, diría yo, de esa sociedad plural que tiene un condimento cultural amplio por lo lingüístico, por lo folclórico del inmigrante, pero también tiene un fuerte componente en lo sociocultural político, es decir, cómo termina vinculándose con lo socialista, con lo anarquista, con lo sindicalista, ¿no? El conventillo en el medio, y en qué medida buena parte de esa sociedad urbana y rural empieza a querer distinguirse en un plano de jerarquización con ese marco de gran plano inmigratorio de masa popular. ¿Cómo se va amasando esa masa, perdónenme el verbo, cómo se va constituyendo esa masa popular plebeya urbana? Al calor de la clase obrera, pero también al calor de la atracción del primer vínculo con una fuerte convocatoria de un líder que aparece como primer referente de lo nacional popular electoral y político. Entonces, ahí hay un corte. ¿En qué medida esto se los dejo como pregunta, en qué medida esas masas que tienen cierto vaso comunicante con el ascenso social se vinculan con un mundo nacional, primer movimiento nacional y popular, movimiento popular y nacional? Y por otro, ¿en qué medida sigue revirtiendo ese crecimiento de la clase obrera? Ahí me parece que los años 20, 30 son definitivos. Pero claro, en el medio que tenemos, y en el medio tenemos un marco sociocultural muy interesante, la constitución de la clase obrera, la constitución de la clase media, la incipiente clase media, esas caracterizaciones son muy interesantes, por eso Adamowski, también en ese continente de diferenciación aparecen los discursos por los vulnerados,
Los que no son obreros, pero son vulnerados, aparecen los niños, aparece la mujer, aparece la prostitución, la mujer abandonada, aparece el higienismo y también aparece el discurso de los sufragistas, es decir, de las sufragistas. Las mujeres tenemos que votar, que después queda como, ese discurso queda invisibilizado hasta la aparición de Eva Duarte, ¿no? Un poco la retoma el peronismo con la ley, finalmente, y el voto femenino. Pero hay tantos fenómenos en ese proceso y que le podríamos poner el título de Nacimiento de la Argentina moderna, Expansión del Estado moderno, Constitución de la clase obrera, Emergencia de la clase media, ¿no? Sociedad plural o constitución no, integración de la inmigración en una nueva sociedad plural. Serían como títulos alternativos que yo les tiro, pero siempre serían recortes que tienen en el centro lo social, o mejor dicho, lo sociocultural. Claro. Por ahí me parece. Está claro que la red conceptual no es nada fácil, por eso se los mandé a hacer, porque no. Pero, no, sí, porque justamente ese es el tema, se cruzan demasiadas cosas, o termina siendo una de esas redes medias monolíticas, o termina siendo una simplificación pueril, ¿no? Que es lo que me termina pasando, porque siempre oscilo entre esas dos cosas, nunca nada me sale del todo bien. Yo lo que diría es esto, hay como 4 o 5 nodos muy fuertes, nodos, ¿no? Es decir, inmigración es un nodo, clase media es otra, expansión del mercado es otra, clase obrera, clase media no puede dejar de estar, sociedad plural. Fíjense que cada autor les va a plantear una cantidad de temáticas que no están en el centro del desarrollo del programa, porque si no, no terminamos más. Hacemos un seminario de historia de las mujeres, un seminario de historia de la vida privada, un seminario de historia reciente. O sea, ahí hay aportes de distintas miradas. Barranco funciona en el lugar de la mirada de género. Sí. Claro. Adamowski funciona en el lugar de la mirada de la constitución de los grandes sectores populares, clase media, clases populares. Para mí Adamowski es medio como troncal, digamos, en el recorrido de lo que estamos haciendo. Sí, sí, es como troncal. Que los demás son ramas que van, sí, que se pueden enlazar con ese bien, tronco. Me parece una buena, esa es una buena decisión para enfocar, sobre todo lo que ustedes tienen que componer entre ustedes. El diálogo es qué aporta cada autor, ¿no? Ese es me parece que es la constitución de la cuestión. Lo bueno es que todos le pegan a Germani, eso es genial. Eso por lo menos es fácil de visualizar. No, pero, a ver, si todo el mundo... querido que yo. Escuchen, si todo el mundo dice que alguien es muy malo y lo sigue diciendo mucho tiempo, es porque ese alguien algo te llevó. Para decir que alguien es muy malo, tuviste que estudiarlo para decir que es malo. Entonces yo sigo diciendo, Germani está bien, hoy todo el mundo lo niega porque constituyó una escuela. Antes de él no había nada. Entonces digo, bueno... sí, uno puede ser anti-germiniano, digamos, o germaniano, pero bueno, para esto tiene que haber un primer hito, y ese hito lo fundó él, digamos, ¿no? Esto es, bueno, ¿cómo le fue con Viturro? ¿Estuvieron todos invitados a la evaluación? Cuéntenme un poco, mientras ingresan algunos más. Pues sí. Sí, en realidad teníamos que hacer una presentación, estamos trabajando cultura, lo habrá visto. Teníamos que hacer una presentación en imágenes, ¿no? Que cada cual elegía el formato, desarrollando distintos conceptos que surgían de las lecturas de la profesora. Conceptos que, como termina sucediendo, después se entrecruzan por todos lados y uno está hablando de uno y la profesora le dice, ¿a cuál se parece? Y ahí es donde a uno se le empiezan a caer los papeles del pizarrón. Porque en realidad considera que son dos conceptos distintos y la profesora los acaba de vincular violentamente y lo dejó con el traste afuera. Pero bueno, bien, qué sé yo, creo que bien. Nosotros fuimos el último grupo, recién, hace un ratito terminamos. Y como dice Alex, a nosotros nos fue bastante bien. Igual nos tuvimos que apurar porque quedaban, si mal pues no vi la hora, 15, 20 minutos. Y teníamos 3 imágenes, éramos 3 y nada, tuvimos que hablar a las apuradas y bueno. El resto, la verdad, no sé si les preguntó muchas cosas, ese tipo de... Estuvieron observados, ¿verdad? Entró una estudiante de UNTREF a verlos. 2 chicas había. 2 chicos de la
Yo Bien. también estuve ahí en el grupo. Nada, igual, a ver, al lado de lo tuyo es un trámite, más o menos. No te entiendo, Carlos. Estás como Al muy... lado tuyo es un trámite, más o menos. Porque te resultó fácil. No, por eso. No, no. Y No, no, comparativamente es más sencillo, por lo menos el nivel que ¿viste? hemos alcanzado hasta ahora. Es que me da Sí. la... eh, Igual me parece que el tema del, vieron, el tema de la cultura, como yo sé que Alejandra se iba a mover en la plástica, lo habíamos charlado, la idea es que en Argentina, en esta, nos movamos en el plano de, de una historia de las ideas y fundamentalmente de las ideas políticas. Eh, que en muchos casos es un rango más bien de ideas políticas y de marco epistemológico. Entonces, eso lo vamos a ver en las próximas. Bueno, gente, vamos a ver si podemos avanzar. Escuchen, no me lleven al siglo XIX, les pido por favor, no me lleven al siglo XIX. Ayer les tuve que matar de un tiro. Antes de Juan, Sí, te comento algo. Antes de nada, de arrancar con la clase, algo referido a lo que estamos hablando hoy con la profe. O la última clase, mejor dicho, antes de estos parciales. Habíamos empezado a hablar, a ver imágenes, ¿sí? Que digo que se relacionan con lo que estábamos charlando ahora, lo que vos estabas empezando. Porque habíamos hablado del tema de la inmigración, el tema de los conventillos y de cómo los palacetes, ¿sí? De principio de siglo o de los años 20 se estaban convirtiendo en los primeros conventillos antes de que se armaran los conventillos tal cual los conocemos hoy en día. Y bueno, nada, el comentario había sido, o la pregunta había sido si eso terminaba también siendo patrimonio cultural de la ciudad o patrimonio cultural del lugar en donde donde estaban. Después el tema de cómo se desplazaron y terminaron ocupando toda la zona de Recoleta, Bar Norte, etcétera, etcétera, ¿no? El emblemático es la Bajacia hoy en día. Y otros palacetes están planteando vos, relacionados con lo que vos estabas comentando o empezás a comentar hoy, el tema de esta sociedad, de la alta sociedad y demás. Pero tiene que ver, me parece lo que vos estás comentando, no sé si enfoco bien, el punto de ruptura de la Buenos Aires premoderna es la fiebre amarilla. El punto de ruptura es ese, la fiebre amarilla hace que buena parte del sur de la ciudad, más que Barracas exactamente, lo que sería Barracas y La Boca no, pero digamos un poco más yendo hacia el centro, Montserrat, digamos, la zona más cercana al centro, es decir, a Casa de Gobierno, Cabildo, etcétera, esa zona sí se traslada al norte. Las casas típicas, las casas bien de la gente decente del periodo hispano-criollo, estaban cerca, en la cuadrícula. Ustedes miran la ciudad de Buenos Aires, una cuadrícula bien cerrada, a 90 grados. Y después ven que la Plaza San Martín cambia el diseño, ¿no? Cuando empieza la zona, digamos, de Palermo para allá. Entonces digo, esa migración en la ciudad tuvo que ver con la fiebre amarilla. Entonces, nacen los palacios que están ya en un bosque más amplio, se ocupa lo que había sido es la propiedad de Rosas, ¿no? Lo que es hoy Palermo. Y sí, y ahí, bueno, no sé si es patrimonio o no, me parece que a eso se dedica Ale, le gusta más a ella el tema de la pintura y se ha dedicado. Bueno, vamos a tratar de darle había una propaganda hace un tiempo cuando yo era joven que decía, vamos a ponerle Smowing. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido que se pueda. No quiero que se pierdan, pero no nos vamos a ir de tema, así podemos avanzar.
Bueno, Profe, ¿va a grabar? ay, muy bien, qué bárbaro, qué bárbaro. Esta gente, yo soy un desastre, pero sí que tengo unos alumnos. ¿Qué sería de mí sin los alumnos? Bueno, entonces, buenas noches, vamos a comenzar. Entonces, yo les envío unos archivos, entre los cuales hay uno que me interesa proponerles como una breve, pero brevísimo repaso de un documento que me parece necesario revisitar, que está en el trabajo de pensamiento del radicalismo de la biblioteca del Ateneo, Claves del Bicentenario, y que es el manifiesto de nacimiento de la Unión Cívica Radical, ¿no? Ayer dijimos 2 de julio de 1891. Recuerden que el contexto es que Roca lo convoca a Mitre un poco para destruir esa unión cívica que se le está oponiendo, y Mitre va a la convocatoria. A su vez, también Roca tiene la amenaza de Roque Sáenz Peña, que es desarmada con finalmente la candidatura de su padre, Luis Sáenz Peña. Pero me interesa sobre todo que nos centremos ahora por un rato en el Partido Radical, ¿no? ¿Cómo se constituye el radicalismo? Sobre todo a partir de lo que hablamos ayer y de qué manera nosotros podemos inscribir una clase histórica con una documentación, digamos. Ayer bordeamos los conceptos, ¿no? Así que yo voy a leer lo más rápido que pueda este manifiesto, que de alguna manera es el origen. Dice el manifiesto: la Unión Cívica no se había formado alrededor de ninguna personalidad determinada, ni se proponía como objetivo de sus ideales y de su programa la exaltación de un hombre al mando. Ella debía destruir el funesto sistema de opresión oficial, buscando el restablecimiento de las instituciones, la honradez gubernativa, la libertad del sufragio y el respeto a la autonomía de los municipios y de las provincias. Las personalidades eminentes de su seno debían inclinarse ante ese programa y prestarle acatamiento. Y este programa y la impersonalidad de la institución era y es la verdadera aspiración nacional, lo que constituye su fuerza incontrastable. No lo entendieron así los que a toda costa querían proclamar la candidatura del general Mitre, y cuando se extendieron los trabajos políticos a las provincias después de la Revolución de Julio, procuraron obstinadamente restaurar dentro de la Unión Cívica el antiguo partido que aquel acaudillara, con cuyo propósito formaban organizaciones especiales, anunciaron su separación si no se proclamaba esta candidatura, y llegaron hasta a oponerse a la Convención del Rosario, que sí, como todos lo reconocen, representa un progreso en nuestras costumbres políticas, fue debida al esfuerzo y miras nacionales a los verdaderos cívicos. Y es respondiendo a estas tendencias que ha guardado una actitud pasiva y hasta de complicidad, a veces en presencia de los vejámenes que se inferían a nuestros correligionarios en las provincias. La combinación Mitre, Irigoyen, hago una aclaración, Irigoyen con I latina, este es Bernardo de Irigoyen, proclamada por la Convención del Rosario, simbolizaba la función de los partidos tradicionales y la predilección de los pueblos de la República por estos hombres de Estado, y la expresión genuina de haberse compulsado lealmente la opinión nacional. La designación de los candidatos era muy satisfactoria. Triunfase el programa regenerador aclamado en los mitines del 1 de septiembre y del 13 de abril. Lo que interesa a la República no era precisamente la elevación de los candidatos designados, sino el cambio de régimen en política, en finanzas y en administración. Lo que el país entero reclamaba y sigue reclamando son gobiernos responsables, honrados y garantías constitucionales, tanto en el orden nacional como en todas las provincias. La combinación Mitre-Irigoyen
por las cualidades personales de los candidatos y por las fuerzas sanas de opinión que los llevaban al poder, satisfacía las exigencias nacionales y prometía un gobierno de reacción contra los abusos del pasado, sin pactos desdorosos con los directores del antiguo régimen. Esa era la genuina significación de la fórmula del Rosario. Se afirma también que fuera del acuerdo no quedarían a la Unión Cívica más soluciones que la guerra o la abstención, imponiéndose entonces la política de transacciones que salva con la paz los principios, la moral administrativa y las libertades públicas. La Unión Cívica no ha desplegado bandera de guerra, su programa es de paz. Si el poder pretende impedir a sangre y fuego que el pueblo ejercite sus derechos, no será este el culpable de los sucesos que sobrevengan, ni tampoco la alianza con aquel se armoniza con los deberes cívicos que impone la República a los ciudadanos. Jamás se suprimirían los abusos de un mal gobierno si por razón de ellos se afirmara el poder, ni se comprenden las esperanzas de una reacción administrativa, económica y política, robusteciendo a los autores de la ruina general y de la opresión en que gimen las provincias. La Unión Cívica quiere y busca la paz, pero a este título no debe exigírsele la servidumbre, sino la tranquilidad que resulta de la armonía del orden con la libertad que asegura los derechos y las garantías del ciudadano. Esta paz no se afianza fortificando gobiernos opresores, ni es digno esperarla como una gracia. Es necesario merecerla, conquistarla a fuerza de sacrificios y conservarla con altivez republicana. La Unión Cívica se propuso también, entre sus patrióticas iniciativas, el despertamiento de la vida de la vida cívica nacional, adormecida durante un decenio. Habían transcurrido muchos años de calma, de paz inalterable, salvo algunos hechos sangrientos aislados producidos por intrigas de palacio. El pueblo se había alejado de los comicios, porque en vez del santuario de la soberanía, encontraba allí las vergonzosas celadas del fraude o las criminales descargas de la fuerza pública. No había lucha, estaba admirablemente suprimida en todas partes por la acción del gobierno y por la abstención cívica del partido opositor. Y así, en cualquier punto de la República por donde se pretendiera votar, allí caía la acción del poder en apoyo del principio de autoridad para sofocar las agitaciones democráticas. Así se aseguraba la paz para los gobernantes y la ausencia del control en la administración pública, se afianzó el despotismo político y ha podido administrar impunemente sin probidad. Con este régimen, con esta paz y con semejantes conquistas, la República, al organizarse la Unión Cívica, sentía las primeras angustias de la terrible crisis que la ha conducido al borde del abismo, a la opresión interior y a la vergüenza ante la Europa, a la pobreza dentro de sus fronteras y a la falencia internacional. Este fue el fruto de la supresión de la lucha, de la paz sin libertad, de la muerte del civismo. La Unión Cívica lanzó un grito de guerra contra estos factores de nuestro envilecimiento, proclamando que el ejercicio de nuestros derechos políticos es el primer deber de un ciudadano y que la lucha democrática es la primera causa del engrandecimiento de los pueblos. ¿Cómo podría ahora arriar tan hermosa bandera y proclamar la supresión de la lucha, la paz sin derechos, la muerte de este espíritu cívico que ella ha despertado en el pueblo? Firman, este es un fragmento, ¿no? Firman Leandro Nealem, presidente, Joaquín Castellanos, Abel Pardo, Carlos Estrada, Marcelo Torcuato de Alvear, Adolfo Mujica, Remigio Lupo, secretarios. Bien, este es el primer documento, diría yo, de la Unión Cívica Radical, ¿no? Después de este momento se convierte en Unión Cívica Radical. ¿Qué le sacan a esto? Ahora, dichas las palabras de los... Lo primero que le saco es que Irigoyen fue para otro lado. O sea, con su personalismo total va a contramano de lo que decía esta acta. Perfecto, me parece una gran conclusión. Lo que dice acá es que la Unión Cívica nace no para fortalecer el personalismo,
Bien, unos años después vamos a ver que la Unión Cívica Radical es un unanimismo personalista. Eso es una buena idea. Muy bien, Alexis. ¿Qué más? Bueno, también recorre todo el tiempo como este eje de criticar lo que es, bueno, el fraude, o siempre marcando como este respeto a lo institucional, y como marcando que eso es la base, ¿no? Y sobre todo Alem, ¿no? ¿Lo firma, me dijiste? Alem es el presidente. Alem es el presidente Claro. de esta comisión. ¿Qué dice esta comisión? Dice, la Unión Cívica tuvo una parte. ¿Se acuerdan que los líderes de la Unión Cívica al principio eran Mitre y Alem? Los dos, pero había un conjunto de hombres, ¿no? Ahora, yo les dije que Mitre era el presidente de los cívicos, que eran los liberales. Cuando se une esta Unión Cívica, los cívicos siguen a Mitre, trabajan por su candidatura. Entonces, ¿qué es lo que hace Roca? Lo llama a Mitre y le dice, ¿vos querés ser presidente? Esa es una forma de romper esa unión. Finalmente Roca logra su cometido, porque lo que esta perdón, no me sale la palabra, lo que esta tiene un nombre, este manifiesto proclama es que nosotros no trabajamos para Mitre, está diciendo. Nosotros no trabajamos para Mitre. Nosotros somos otra cosa. Y ahí está lo que dice Valeria. Nosotros nacimos, dice el documento, para darle voz a los que estaban envilecidos, que digamos, el envilecimiento general, la corrupción, utiliza otras palabras, ¿no? Dice, bueno, también hubo opresión, despotismo, corrupción. Bueno, todas esas palabras le alcanzan a la Unión Cívica para decir, bueno, esto es el régimen. Lo que produjo el régimen fue violencia contra los que querían votar. Después, perdón, Juan, me quedó una duda. ¿Es metafórico cuando dice el grito del pueblo, habla del grito de Alcorta? No. No. ¿Cuál fue el grito del pueblo? Esto está fechado en 1891. 1890. ¿Y el julio del 90 qué pasó? La Revolución del Parque. Claro. La Revolución del Parque. Esto pasa un año después de la Revolución del Parque. Entonces, lo que dice es, el grito fue aquella revolución. Dice, nosotros no nacimos porque sí, nacimos para tomar una responsabilidad, enfrentar al régimen. Ahora resulta que viene Mitre y va a acordar con Roca. Más o menos este es el cuadro de la situación, ¿no? Pero como dice Valeria, es muy interesante. Yo tomaría la idea de Alexis, que dice, bueno, acá se habla de impersonalismo, recordémoslo para ver qué pasó con la Unión Cívica Radical unos años después. Y la segunda es, esto es una denuncia del régimen. ¿Se acuerdan que ayer dijimos que el radicalismo funciona en este binomio, ¿no? Nosotros somos la causa. La causa como meta, como fin, como sino, ¿no? Somos la causa. Nosotros tenemos la idea de Irigoyen que va a desarrollar después es, nosotros somos la nación. Unanimismo. La nación somos nosotros. Encarnamos el pueblo contra el régimen que impide el desarrollo del pueblo. Pero ahí entra todo, porque ellos hablan de la Constitución, hablan de la legalidad, hablan de la probidad, ¿no? De la probidad. Es que, perdón, digo esto y ya... No, decite lo que quieras, decite lo que quieras. De alguna manera, porque ellos, como esta reconfiguración social o el reparar socialmente todo esto que denuncian, también siento yo, la verdad es que la primera vez que leo este fragmento, pero como que primero hacen una cierta denuncia y después plasman cómo lo repararían, dejando ciertas bases como del radicalismo, ¿no? Como esto de la institución, la democracia, el respeto por esto del individualismo, como que condenan el personificar el poder, ¿no? La palabra sería en política, ¿se acuerdan que hablamos del personalismo, no? Mitrismo, roquismo, rosismo, en fin. Entonces digo, ellos aparecen ahí como una fuerza que no está, digamos, que no se armó para un hombre. Ahí están diciendo bastante. Lo que vos decías, Valeria, recién era el tema de la reparación social es muy importante. Porque ahí, sobre todo los radicales después van a decir que ellos entienden la república desde un marco mayor que la legalidad.
a ver, para decirlo claro, si yo quiero entender a los radicales como los que construyeron la idea de una república formal, la república formal sería un continente legal que te permite expresarte y elegir, pero no el desarrollo de una democracia participativa, una democracia que te permita desarrollarte. Entonces, el radicalismo habla de la reparación social como una constitución republicana que repara socialmente, que está constituida por el cuerpo de la nación. Una cosa muy interesante que dice acá, fíjense que en el manifiesto dice, la Unión Cívica no nació para la guerra, pero si nos amenazan y nos provocan, vamos a ir a la guerra. Acá, este manifiesto lo que está diciendo es, ustedes arreglaron con Mitre, nosotros vamos a seguir cerca de las armas. Entonces, acá lo que quiero es que le quede claro esta idea, porque pasó tanto tiempo que uno, para oler algo de alemismo, digamos, uno cuando habla con los radicales viejos, hablan de Alem todavía los tipos, ¿no? Alem era un típico político callejero, plebeyo, que podemos decir que era por historia rosista, después federal, y después recién autonomista. Y finalmente el tipo se convirtió en esto que fue la Unión Cívica, pero que enfrentaba al poder, ¿cómo decirlo?, al poder de la élite roquista desde un lugar más cercano de la calle. Para decirlo claro, los contemporáneos decían que era realmente lo que hoy llamaríamos un militante cabal, es decir, un tipo con una barba muy larga, un tipo muy extravagante y con mucho carisma, que estaba todo el tiempo de plano a la calle, buscando la tarima para el discurso, para la convocatoria y para ir a la guerra. Es decir, cuando digo la guerra, para en todo caso, organizar la revolución. Entonces, ahí tenemos un marco como para empezar a pensar esto de que el radicalismo tiene como una marca de origen en la cual se registran un inicio revolucionario. ¿Dónde está ese inicio revolucionario? En Alem. Alem es el que se enfrenta al roquismo, Alem es sobre todo el que se enfrenta a la corrupción. ¿Vieron que él dice, somos la vergüenza de la Europa? ¿Qué está diciendo ahí? Hace 3 años, 89, 90 y 91, no podemos pagar la deuda, estamos en todos los diarios del mundo, nos empobrecimos, ¿no? Y está diciendo la crisis a la que llevó Juárez Selman, ¿no? Bueno, frente a esto, ¿qué denuncia? Denuncia a Mitre, denuncia, digamos, a un sector claramente distinguido del cuerpo. O sea que esa unión cívica unida por Mitre y Alem dura 2 años. Año y medio. Bien, entonces, ahí tenemos el radicalismo. Creo que podemos dejarlo por acá. No dice muchas cosas más esto. Yo todavía no lo traería a Irigoyen. Irigoyen es por ahora un hombre de la segunda o tercera línea de la Unión Cívica Radical, digamos, ¿no? El líder indiscutido hasta que se suicida es Alem, hasta 1896. Perdóname, Juan. Profe, yo también quería una pregunta. Todas las que quieran. No, es que cuando, digamos, como para terminar esta historia o como para resumirla o como sacar una conclusión, creo que lo que siento es que en realidad la Unión Cívica Radical tiene, ¿cómo te diría?, valores o metas que van por encima, o sea, por encima de las leyes y por encima de las instituciones. Es como que apelan a un ideal que está por encima de ese tipo de trabas. O sea, respeto la ley, pero en tanto y en cuanto la ley no signifique un retroceso para la causa nacional. Respeto las instituciones en tanto y en cuanto no se conviertan en una cueva de piratas. O sea, viste que recién justamente Valeria decía que como que marcan el respeto a las instituciones y a la ley. Sí, pero como que tienen un valor por encima, no sé si llamarlo de la causa popular, de la causa nacional o algo, que me parece que bueno, pará, por encima. En ese punto, Alexis, parate ahí. ¿Qué dirían los demás? ¿Cuál es la razón de fondo que le daría ¿por qué razón el radicalismo podría ser
indicado como un partido que rompe históricamente con ese régimen y que inicia la historia de la causa popular. ¿En dónde radica? En el documento que yo leí, que ustedes escucharon, si lo llevan al aula y le preguntan a los estudiantes, ¿qué esperan que los estudiantes respondan? ¿Dónde están las palabras mágicas ahí? Yo tendría que volver a leerlo para saber cuál es. No, Por ejemplo, que la lucha democrática es el engrandecimiento del pueblo. Sí, pero está muy bien. Ahora, ese es el punto de llegada. Digamos, la política democrática es el engrandecimiento del pueblo, pero ¿qué es lo que se está vulnerando para que no sea democrática? ¿El sufragio? El sufragio. La palabra mágica ahí es el sufragio. Bueno, Alem incluso no se suicida, ay, capaz que voy a decir una locura, pero no se suicida debido como al fraude, digamos, como que antes muerto que corrupto. Sí, está bien, está bien. Sí, me parece que Alem puede ser categorizado como esa figura un poco quijotesca, que realmente rompe la época y establece este marco de lucha contra el roquismo. Igual me parece que, vieron cuando decimos que en la historia argentina del siglo XX necesariamente uno en algún momento tiene que ir a las biografías, ¿no? Me parece que yo leí varias biografías de Irigoyen y de Alem. La de Alem es más oscura, hay menos datos, ¿no? La de Irigoyen es la que se ha corporizado como más... es el hombre del radicalismo. Si nadie diría que hay que leer primero la biografía de Leandro en Alem que la de Irigoyen. El cuerpo del radicalismo está sostenido por la columna que es Hipólito Yrigoyen. Ahora, me gustaría de cualquier manera dejar la reserva del liderazgo de Alem, porque una parte del radicalismo después va a decir que Yrigoyen degenera el legado de Alem. Y ahí, entonces ya tenemos otra cosa. Bueno, Romina, ¿querías decir algo más? Vos dijiste que ibas a... profe, sí, le quería consultar para que me quede bien claro. Cuando hablamos de régimen, hablamos de Mitre, la élite, ¿de qué hablamos de régimen? El régimen es para el discurso radical, el gobierno, digamos, el roquismo. Viste que el documento dice, estuvimos 10 años de envilecimiento, el civismo apagado, la gente dormida, ¿no? Está aludiendo a que hay un régimen que es algo que dominó, manipuló al ciudadano, lo tuvo dormido, en un grado de corrupción, y que el radicalismo lo despertó, ¿no? Que la Unión Cívica lo despertó y lo llevó a las armas, a la rebelión. Más o menos este es el concepto metafórico, ¿no? de la cuestión. Bueno, escuchen esto, es de unos años, 4 o 5 años después, 5 en realidad. Esperen que les digo quién esperen, ya se lo digo. Bien, les voy a leer uno anterior. El programa del Partido Socialista. Esto está extraído de La Vanguardia, 1 de mayo de 1894. La Vanguardia es el periódico, ¿no? del socialismo. En la República Argentina, como en todos los países donde domina el régimen capitalista, tiene que formarse un partido socialista obrero que se apodere del poder político e implante las reformas previas económicas y políticas necesarias para el advenimiento final del socialismo. Ese partido obrero existiría ya si los cientos de miles de trabajadores europeos que hay en el país supieran librarse de su preocupación patriótica y, nacionalizándose, se resolvieran a luchar aquí por la emancipación de su clase, ya que no han podido luchar por ella en los países de su nacimiento. El programa de ese partido, que debiera tener en cuenta las circunstancias locales, no diferiría mucho, sin embargo, del programa de los países europeos y norteamericanos. Sin embargo, reitero,
el programa de ese partido, que debería tener en cuenta las circunstancias locales, no diferiría mucho, sin embargo, del programa de los países europeos y norteamericanos. En todas partes, las consecuencias del capitalismo son esencialmente las mismas, como lo son también los reclamos más perentorios del proletariado. Damos a continuación las partes principales del programa económico-político adaptado por la agrupación socialista, por el grupo Legox, por el Facio di Laboratori, con algunos agregados tomados del programa del Partido Obrero Norteamericano. Aunque los grupos locales mencionados bajo el punto de vista de la acción política tienen un carácter platónico porque están compuestos casi totalmente por extranjeros, han formulado por primera vez entre nosotros un programa que es, con ligeras modificaciones, el de los partidos europeos. Parte política: legislación directa por el pueblo, derecho de iniciativa y de referéndum para la creación de leyes, derecho de revocar a los elegidos cuando no desempeñan su cargo a satisfacción de los electores, supresión de la presidencia y de la vicepresidencia de la República, supresión del Senado, creación de una comisión ejecutiva cuyos miembros sean elegidos y puedan ser removidos en cualquier momento por la Cámara de Diputados, único cuerpo legislador. Adopción por las provincias y las municipalidades de reformas idénticas en su organización. Representación de las minorías, naturalización de los extranjeros, justicia gratuita, jurado para toda clase de delitos, abolición de la pena de muerte, supresión del ejército permanente y armamento general del pueblo, separación de la Iglesia y el Estado, gobierno propio de las comunas. Parte económica y social: limitación legal a 8 horas de la jornada de trabajo para los adultos y en general proporcionalmente a la productividad del trabajo humano. Limitación a 6 horas de la jornada de trabajo para los jóvenes de 14 a 18 años. Prohibición del trabajo a las mujeres en ocupaciones antihigiénicas. Prohibición del trabajo nocturno en lo que el bienestar general no lo exija. Educación escolar para todos los niños menores de 14 años. Obligatoria, gratuita, laica y accesible a todos por la provisión pública de comida, vestidos, libros, etcétera, si es necesario. Prohibición legal a los patrones de hacer trabajar a los obreros más de 6 días de cada 7. Salario mínimo legal determinado por una comisión de estadística obrera, con arreglo a los precios de los artículos de primera necesidad. Salario igual para las mujeres y los hombres cuando el trabajo hecho por unas y otros sea el mismo. Todavía estamos luchando por esto, ¿no? Creación en tribunales especiales compuestos de árbitros nombrados en parte por los patrones y en parte por los obreros para la solución pronta de las cuestiones entre unos y otros. Responsabilidad de los patrones en los accidentes de trabajo. Creación de comisiones de vigilancia elegidas por los obreros para la inspección de las habitaciones, talleres. Creación de escuelas gratuitas profesionales y de segunda enseñanza, anulación de todos los contratos enajenando la propiedad pública, puertos, ferrocarriles, etc., abolición de todos los impuestos indirectos y transformación de los directos en un impuesto sobre la renta y sobre la herencia, abolición del presupuesto del clero y confiscación de sus bienes. ¿Escucharon? Abolición del presupuesto del clero y confiscación de sus bienes. Abolición de la deuda pública. Esto fue un documento, como les dije, emitido en La Vanguardia en 1894. Pero el partido, finalmente, se termina de erigir como una organización definitiva en 1896, ¿no? Y entonces ahí les voy a leer ahora, aunque es un poco cansador, lo que escribe su líder, Juan B. Justo. No, lo que emite el Partido Socialista. El 28 y 29 de junio del 96, el Partido Socialista de la Argentina declara sus principios y dice: el Partido Socialista, representado por sus delegados, reunido en Congreso, afirma que la clase trabajadora es oprimida y explotada por la clase capitalista gobernante, que esta
que esta, dueña como es de los medios de producción y disponiendo de todas las fuerzas del Estado para defender sus privilegios, se apropia la mayor parte de lo que producen los trabajadores y les deja solo lo que necesitan para seguir viviendo en la producción. Que por eso, mientras existe una minoría de parásitos que viven en el lujo y la holgazanería, los que trabajan están siempre en la inseguridad y en la escasez, y muy comúnmente en la miseria. Que en la República Argentina, a pesar de la gran extensión de tierra inexplotada, la apropiación individual de todo el suelo del país ha establecido de lleno las condiciones de la sociedad capitalista. Que las condiciones están agravadas por la ineptitud y rapacidad de la clase rica y por la ignorancia del pueblo. Que la clase rica, mientras conserve su libertad de acción, no hará sino explotar cada día más a los trabajadores, en lo que le ayudan la aplicación de las máquinas y la concentración de la riqueza. Que por consiguiente o la clase obrera permanece inerte y es cada día más esclavizada, o se levanta para defender desde ya sus inmediatos intereses y preparar su emancipación del yugo capitalista. Que no solo la existencia material de la clase trabajadora exige que ella entre en acción, sino también los altos principios de derecho y justicia, incompatibles con la actual orden de cosas. Que la libertad económica, base de toda otra libertad, no será alcanzada mientras que los trabajadores no sean dueños de los medios de producción. Que la evolución económica determina la formación de organismos de producción y de cambio cada vez más grandes, en que grandes masas de trabajadores se habitúan a la división del trabajo y la cooperación. Que así, al mismo tiempo que se aleja para los trabajadores toda posibilidad de propiedad privada de sus medios de trabajo, se forman los elementos materiales y las ideas necesarias para sustituir al régimen capitalista con una sociedad en que la propiedad de los medios de producción sea colectiva o social, en que cada uno sea dueño del producto de su trabajo, y a la anarquía económica y al bajo egoísmo de la actualidad sucedan una organización científica de la producción y una elevada moral social. Que esta revolución, resistida por la clase privilegiada, puede ser llevada a cabo por la fuerza del proletariado organizado. Que mientras la burguesía respete los actuales derechos políticos y los amplíe por medio del sufragio universal, el uso de estos derechos y la organización de resistencia de la clase trabajadora serán los medios de agitación, propaganda y mejoramiento que servirán para preparar su fuerza. Que por este camino el proletariado podrá llegar al poder político, constituirá su fuerza y se formará una conciencia de clase que les servirá para practicar con resultado otro método de acción cuando las circunstancias lo hagan conveniente. Bueno, 3 años después, mientras Alem y Marcelo Torcuato y los demás decían lo del radicalismo, se emitía esto. ¿Qué sacan de ahí? Cristian Gómez. Sí, profesor. ¿Qué le sacás al texto que acabo de leer? No, me quedé con lo anterior, con lo del régimen. No, la verdad que no. ¿No? Tomás, ¿lo escuchaste? ¿Qué te pareció? ¿Yo, profesor? Sí, señor. Arias, ¿cómo te va? Bien, por suerte todo bien. No, que las ideas que propone están bárbaras, de ahí a la práctica es otra historia. Algunas cosas se fueron cumpliendo con el paso del tiempo, pero otras no tanto. Pero que estamos en un proceso de decadencia en el que ya, como dice Adamowski, que la clase obrera, la clase baja, respondía a la manutención del sistema en el que se redistribuían los recursos a otra clase. Pero en realidad, como dijo esto, lo que yo recién, que le daban lo mínimo para que siguiera siendo medio de producción, pero no había un estado de bienestar en el que la clase realmente pudiera consumir, que a lo sumo a la larga también perjudicaba al sistema.
ya que tampoco, si no consumen, tampoco se mantiene, pero hay un desequilibrio cada vez mayor, cosa que no había antes. Pará, Tomás, vamos de nuevo. Escuchá, yo leí un documento situado en julio de 1891, el radicalismo. Sí. Ahora leí dos documentos. Sí. Uno primero, que es de la unión de dos programas socialistas, de los franceses de Legox y de los italianos de la Comuna de Laboratori. Y ahora leí lo que proclama el Partido Socialista en el año 1896. Sí. Muy bien. Eso es justo lo que buscaba romper la clase que denominaba la gente decente, de la unificación de las clases bajas y de las ideas anarquistas y socialistas en dichas clases. Vos también, pero acá estamos hablando de la fundación del Partido Socialista. ¿Qué le sacaste? ¿Alguna idea que te parece que habría que aportar sobre el documento? No, que las ideas que dice, muchas de ellas son interesantes también, pero que no se llevaron a la práctica. O sea, pero ¿cuáles? Porque tenemos que ver qué es lo que dice ahora este documento del socialismo y lo que pasa después, para dejarlo más o menos sentado. ¿No? No, yo lo que entendí es eso, pero, por ejemplo, a ver, déjame un segundo que piense. Va más, puede ser, profe. Dale, Néstor. Va más al hueso, más a la defensa de los derechos del trabajador y a la eliminación de la hegemonía de los dueños de producción, digamos, para que el trabajador tenga el dominio de lo que produce, digamos. Bien, supongamos que usted está enfrente a los pibes. La primera cuestión del manejo de este documento es: el texto en donde hablan socialistas, sean los que escriben en La Vanguardia, o sea Juan B. Justo, no importa, son los responsables, son socialistas. ¿A quién designan como el otro? ¿A quién designan como el otro? Los radicales dicen el régimen, los opresores, el poder. ¿Qué dice el Partido Socialista? ¿Cómo los menciona? ¿Habla de la clase dominante? Bien, habla de la clase. Es a los que tienen los medios de producción. Bien, pero el rango de lo que acaba de decir la compañera, estos textos hablan de la clase, hablan del proletariado, la clase obrera, y hablan de la clase capitalista, hablan el capitalismo. O sea, no hacen un distingo no hablan de Roca ni de Mitre, establecen un marco de análisis por primera vez de lo que llamaríamos política clasista. Hay un micrófono que me está matando. ¿Estamos de acuerdo en eso? Es decir, sí, profe, habla de los trabajadores oprimidos y explotados y la clase dominante capitalista. Bien, muy bien. Y habría que sacar algo más, que los pibes entiendan que este texto, no importa después vamos a ver si los socialistas hicieron esto, si mantienen este discurso, pero lo que dice este texto, 1896, es: tenemos que lograr que los trabajadores sean propietarios de los medios de producción. Dice, después, eso será de propiedad colectiva o social. Y sí, no tienen poder de decisión, aparte, son como fácilmente reemplazables, entonces realmente no tienen un control sobre lo que les conviene o lo que no les conviene, sino tienen que acatar al patrón, no tienen poder de decisión el trabajador en esa situación. Eso es lo que quería cambiar, ¿no? Bien. ¿Qué dice? Hay dos palabras que son muy interesantes para sacar de este texto respecto de lo que dice el Partido Socialista de los Trabajadores. Dice, yo creo que un eje que se puede tomar, que también lo podemos después analizar más adelante, es el concepto de conciencia de clase. Y después otra cosa interesante es lo de la iglesia, ¿no? Bien. Como clase dominante siempre ahí bordeando lo eclesiástico. Bien. Y la revolución proletaria también, perdón. Sí, habla de revolución proletaria, pero hay una cosa interesante que
en ningún momento habla de la toma del poder por una organización. Vieron que habla de la revolución un poco volada, ¿no? Dice, la revolución tiene que permitir que los trabajadores sean propietarios de los medios de producción. Después vamos a ver si es social o es colectiva. Y habla particularmente, después cuando vuelvan a ver el texto que yo les envié, vean que dice, este sistema dice, mantiene a los trabajadores en la ignorancia. Y en otra parte dice el programa del partido que tiene que lograr el ascenso moral de los trabajadores o algo por el estilo, ¿no? Fíjense que hay un registro de este Partido Socialista en Argentina que se llamó al principio Partido Socialista Obrero, que hablaba de un fin pedagógico. Entendía que no había revolución con trabajadores ignorantes. Fíjense el cuerpo, en el programa este pequeño, el cuerpo que le dan a la educación. Dice, la educación tiene que ser libre, gratuita, le tienen que dar de comer, le tienen que dar el vestido y todo lo que sea necesario. Realmente es llamativo el cuerpo que el socialismo le otorga a esta cuestión cultural, la educación de los trabajadores, y como decía Valeria, cómo claramente aparece un sesgo antimilitarista. Terminemos con el ejército y démosle las armas al pueblo, y terminemos con la iglesia, ¿no? Dice, quitémosle, tenemos que abolir la propiedad y abolir el presupuesto. O sea, les sacamos lo que tienen y no les pagamos más. Más o menos. Entonces, ahí hay un sesgo muy interesante del Partido Socialista que lo va a mantener a lo largo del tiempo, ¿no? Juan, pero, sí, adelante. No, me refiero que criterios, por ejemplo, como los de armar a la población y desestructurar los ejércitos regulares son principios, diría, tradicionales del marxismo, por ejemplo. Sí, la diferencia es que el marxismo, ¿qué dice? Dice, tenemos que armar la vanguardia del proletariado y tomar el poder. Claro, sí, estos no apuntan a una revolución armada, por lo menos en ningún momento se manifiesta claramente esa idea. No dicen dice cómo llegar. No dicen. Profe, lo que yo entendí es que lo que marca este manifiesto son como principios, como el camino a seguir para llegar al poder político, que para eso tiene que haber educación, el empleado, los trabajadores tienen que ser dueños de su producción. O sea, es como que le indica los pasos a seguir para poder llegar por este camino. El proletariado podrá llegar al poder político. Bien. Perdón, Romina, Profe, ¿puedo contestar? Creo que en realidad es al revés, Romina. Creo que en realidad primero tenés que llegar al poder político para poder establecer ese tipo de reformas. Y no de otra forma. Puede ser también, profesor, tomado como un antecedente o el puntapié inicial por ahí a lo que se viene en el siglo XX, o sea, la organización de los trabajadores, los primeros sindicatos. O sea, puede ser que esto haya, abierto una puerta a lo que viene después, o esto... Claro, porque además, hay que pensar también de que si ellos justamente querían escuela, no sé si es para que ellos sean dueños de sus fábricas, sino también primero libres de sus pensamientos propios, que no estén dominados o especificados solamente en un solo tema, sino que tengan libertad de expresión para en algún futuro llegar a tener todo lo que ellos quieren que tenga el trabajador. Por lo menos creo que yo lo entendí así. Profesor, yo si no entendí mal lo que dice Amosky en el texto de Historia de la Clase Media, Decadencia una ilusión, es que justamente ante este fortalecimiento de los sectores obreros, lo que se apunta es ante la diversificación, porque lo que dice el texto es que la clase media, lo que estaba desarrollándose como clase media, no es solo una sola clase socioeconómica, sino es que con el paso del tiempo se va construyendo una identidad social en eso. Entonces, con el método de la individualización, se busca la individualización del trabajador, que cada uno perciba su propio beneficio con fin egoísta, y entonces, antes, por citar un ejemplo, el jefe de un trabajador, que ambos empatizan, después se busca crear una categorización en los trabajos, y de esa manera se los separa y se los jerarquiza, y se crean también todos unos prejuicios sociales entre uno y otro. De esa manera se evita el fortalecimiento colectivo.
Tomás, me parece que está bien lo que decís, está vinculado, pero no está en el centro de lo que estamos tratando. Vamos a retomar un poquito lo que decía recién, que preguntaba Cristian Gómez. A ver, escuchen, nosotros estamos viendo este armado, por ahí no lo miramos con precisión. Estamos acá, miren, Luis Sáenz Peña ha sido elegido, la Unión Cívica se ha separado, la Unión Cívica Radical tiene sus orígenes, liderazgo alemista, hasta su deceso, se suicida en 1896. El suicidio de Alem ocurre en el mismo año que acabo de leer este manifiesto de nacimiento del Partido Socialista, ¿ven? Partido Socialista. Ahora, fijémonos más abajo, ¿qué está pasando en la sociedad? Desde 1860 hay sociedades de socorros mutuos. En 1857 se fundó la primera sociedad que podemos considerar el origen de un sindicato, fueron los tipógrafos, ¿no? Entonces, era el inicio del inicio. Ahora, en este periodo que va de los años 70 al 90, se forma el Club Borgwars. ¿Qué es el Club Borgwars? Bueno, es la primera agrupación de alemanes que llegan con Marx en el bolso. Traen a Marx, el ingeniero más importante era Laliemand, y estaba el padre de la mujer de Justo, ¿no? Estaba Juan B. Justo, obviamente, estaba Dickmann, estaba Repetto, había una cantidad de hombres que eran médicos, algunos abogados, algunos eran pequeños burgueses, tenían alguna propiedad, y entonces forman un club. Ese club tiene como fundamento la difusión de las ideas marxistas. Ahora, escuchen un poquito, yo no les quiero complicar la vida, pero se las tengo que complicar un poco, no me queda más remedio. Acá necesariamente le tenemos que sacar mucha punta al lápiz. Marx fue leído e interpretado por estas épocas, todavía vivía, en múltiples sentidos, mucho más después de su muerte. Entonces, Juan B. Justo es uno de los hombres intelectualmente más sólidos de su época y empieza a traducir el Capital. El primer tomo lo termina de traducir completo. O sea que el primer club Borgwars alemanes que traen a Marx, sobre el cual se va a fundar el Partido Socialista, tiene como primer fundamento el marxismo en la Argentina. Son todos inmigrantes, son gente formada. Juan B. Justo es un médico, ¿no? Y cuando venden su coche y alguna propiedad, compran lo que arman es como partido, es un lugar donde pueden imprimir folletos. O sea que su idea de lo partidario y de la lucha era una idea cultural, libresca, académica. Esto es muy importante. En la charla que da Beatriz Sarlo, ahí en Santa Fe, Alicia Moró de Justo, gracias Leandro, Alicia Moró. Lo que Beatriz Sarlo dice es, ojo con Juan B. Justo. Ahora, ¿quién es Juan B. Justo? ¿Y quiénes son los compañeros de Juan B. Justo? Por ejemplo, José Ingenieros, ¿no? Para decirles algo, Manuel Ugarte, del Valle y Berlucea, por ahora son todos nombres de calle, pero es importante pensarlos como verdaderos intelectuales de una época distinta, extraña. ¿Qué estaban introduciendo? Estaban introduciendo. ¿Cómo? ¿Hacen el Hotel Inmigrante, Juan B. Justo, o no? No te entendí la primera parte. ¿Hacen el Hotel Inmigrante estos socialistas, no? No. ¿Lo construyen, decís vos? Sí, no, sí. Desconozco. Si están en eso, lo desconozco. Juan, me parece que... aprovecho la interrupción para tirarte una idea que me queda de todo esto. Estos socialistas que venían a representar a la clase obrera, al menos en un principio, parecen manifestar un cierto desprecio por la clase obrera. O sea, una clase obrera a la que hay que instruir totalmente, a la que hay que formar, a la que hay que elevar. O sea, más o menos es como que los están agarrando y los están formando con barro, como Dios. Escuchen, ahora, el problema es que lo estamos pensando desde el siglo XXI. La clase trabajadora que se encontraba estos socialistas eran, a ver, para decirlo en términos sarmientinos, eran bárbaros. Es decir, a ver, para que ustedes entiendan, si la ley de educación común es de mediados de los 80, y esto
es 10 años después. Está claro que todos los hombres que trabajaban, 8 de cada 10 eran analfabetos. Los que venían con un grado de formación, porque venían de Europa con esa formación, o los que tenían acceso a algún tipo de formación, eran la minoría. Por lo tanto, cuando pensamos en el sistema republicano, en el sistema democrático, también tenemos que pensar esa época desde un lugar distinto, donde los que decían que el sistema educativo tenía que expandirse, lo que estaban diciendo era, había que hacer una revolución para liberar, emancipar a los trabajadores en el sentido de poder elegir. Entonces, perdón, profe, es interesante esto lo de la línea de educación porque es algo como que parece que siempre ronda en todos los periodos, pero con distintos fines. No sé, pienso en un Rivadavia pensando en la educación para que tengan después poder para consumir, ¿no? Por decirlo. Y ahora pienso, con lo que decía Ariel del hotel, me quedé pensando que no sé dónde lo leí, que como se tenían que ir muchas horas para que hagan la limpieza y demás en los hoteles, esas horas en la calle de ocio, digamos, invitaba a la lectura del periódico. Y también pienso que la educación, esto es una percepción personal, no digo que lo haya leído, pero pienso que también para que puedan seguir leyendo cada vez más, porque un medio político en ese momento era la lectura, la literatura en sí. sí, pero de nuevo, piensen, escuchen esto, piensen que estamos presentando el socialismo. Yo lo que quiero que entiendan radicalmente la diferencia de lo que va a ser el anarquismo y el sindicalismo. El socialismo está formado por esta vanguardia de hombres profesionales, universitarios, que leen y traducen. ¿Saben lo que es traducir a Marx? Yo no sé si ustedes intentaron. Yo leí un par de tomos del Capital. La verdad es que no seduce a la lectura. Es un texto muy complejo, y lleva horas. La verdad es que esto marca un poco que constituían una vanguardia cultural. Para que ustedes entiendan, si yo hablo de los hombres, de los grandes hombres de los 80 y los 90, Juan B. Justo no está fuera de ese grupo de hombres. Lo que pasa es que está introduciendo un pensamiento social que no existe en la Argentina, que es una tradición europea y que en general se enmarca con características que son por lo menos distintas a las que se van a desarrollar 10 o 20 años después. Entonces, lo que yo estoy tratando de que ustedes entiendan es esto: el comienzo, el origen del pensamiento de izquierda en la Argentina es complejo, el desarrollo y los orígenes de la clase obrera también son complejos. Les reitero, cuando vean el video de Camarero van a ver qué bien que le está hablando a los trabajadores de la cooperativa, pero lo hace de manera muy sintética y muy clara. Entonces, yo lo que intento acá es que le pongamos un poco de cuerpo académico. Vamos de nuevo acá. Bueno, yo les estaba diciendo recién, estamos acá, en el Club Borguas, 1890, ¿no? Fíjense que esta línea habla de sindicalismo de combate. Sindicalismo de combate. Es decir, lo que está pasando en la Argentina desde los 90 hasta principios de siglo es que empiezan a constituirse grupos importantes de trabajadores alrededor del conflicto. Entonces, en ese periodo, junto con los socialistas que están constituyendo esta vanguardia de tipo partidaria, sindical y cultural, aparece el anarquismo, que tiene otros orígenes, que tiene otra composición social y que tiene otra dirección sindical y política, totalmente distinta. Acá tendríamos que parar un minuto. Yo sé que ustedes lo van a valorar. Estoy jodiendo, ¿no? Profe, ¿puede ser esta diferencia que está diciendo entre anarquismo y socialismo? Quizás que el socialismo, estamos hablando de una organización que se está gestando, ¿no es cierto?, en el país, y quizás el anarquismo fue con la inmigración como que fue importada, ¿no es cierto? No, pero no sé si ahí llegan a ver. Ahora te contesto. Profe, creo que Adamowski, perdón, sí. En tanto anarquismo, creo que era mucha más la cantidad, digo, de
de circulación dentro de la comunidad que había de estas ideas, que incluso tenían por ahí clubes o teatros o cosas ya propias del anarquismo, que después fue perdiendo un poco de fuerza con los sindicalismos, me parece a mí, o no. Está muy bien, para que le quiero contestar a Leandro lo que decía Siboti. Sí, está perfecto lo que decís, Leandro, está muy bien, están vinculando texto fantásticamente, está muy bien. Siboti es la que trabaja el capítulo de el inmigrante, ¿no? De inmigrante a ciudadano, ¿no? Es decir, ese paria que llega en esta evolución sociocultural. Ahora, vamos a parar un poquito acá, porque acá se complejiza la cosa. Podríamos pensar el inmigrante, desde su recepción a la Argentina, no desde el Estado. Socioculturalmente, el inmigrante es recepcionado en distintos tramos por instituciones que nacen, que son de otros inmigrantes. Es decir, los italianos, los españoles, los alemanes, los polacos, todas las comunidades nacionales europeas fundaron sociedades de socorros mutuos. ¿Qué es una sociedad de socorro mutuo? Recibo a mi connacional, mantenemos la lengua, mantenemos las tradiciones de origen, tenemos fiestas nacionales y en algún momento esas sociedades de socorro van a tener un perfil obviamente sindical, que es el de lucha, porque muchas comunidades inmigratorias están convocadas en eslabonamientos laborales, vienen a trabajar en algún sector de la actividad, convocadas por sus familias que ya han venido, o por sus familiares, o por sus vecinos, digamos, ¿no? De aquella ladera del norte de Piamonte, ¿entienden? Porque en realidad las sociedades empiezan a tener el nombre de la colina, el nombre de la aldea italiana o española, ¿no? Muy bien, esas organizaciones, escuchen esto, tenían sus periódicos en la lengua, leían sus periódicos en la lengua, tenían orfeones, tenían el propio teatro, tenían la propia poesía, intentaron tener escuelas. En ese sentido, socialistas, escuchen, anarquistas y comunistas van a reeditar la idea de una sociedad utópica paralela. Es decir, los trabajadores, para salir de la dominación y de la alienación del capitalismo, tienen que mantener una sociabilidad lejana a la que le propone el capitalismo. No tienen que consumir, ni divertirse, ni socializar con los que están dirigidos por los patronos. Por lo tanto, estos cuerpos de socialización proletaria van a adquirir siempre un carácter ideológico. Los socialistas tienen sus clubes. Esos socialistas, escuchen, que es muy interesante esto, los socialistas nacen en clubes. ¿Saben cuál es el centro de los clubes socialistas? La biblioteca. O sea, para los socialistas, un club socialista es una biblioteca. El trabajador tiene que ir a leer. Creo que lo decía Valeria ahí muy bien. Los anarquistas tienen una comuna. En esa comuna conviven todas las necesidades. Es decir, hay una cultura general y se despliega, si ustedes quieren, una batería de ideas que se refuerza. Por ejemplo, era común que los orfeones o los grandes mitines y fiestas de los anarquistas, después de los comunistas, ni hablar. Digo esto, los comunistas llegaron al punto de que fundaban el club casi como una, ¿cómo decirlo? Como una prolongación familiar. El proletario, el comunista, tenía que ir sí o sí al club, llevar sus hijos desde chicos. Los hijos de los comunistas eran amigos de otros hijos de comunistas. Acá hay una idea que también tiene un perfil de gueto. Es decir, la izquierda en la Argentina nace con la marca de cierto cariz, de guetización, o por lo menos de separación. Es decir, ahí hay un, para decirlo clarito, los movimientos nacionales y populares, el irigoyenismo y el peronismo en general van a enfrentar a la izquierda planteándose como crítica la falta de interpretación de estos núcleos ideológicos del sentir del criollo común.
Lo más claro que aparece en ese escenario, termino la idea y te dejo, en ese escenario es que tanto el irigoyenismo como peronismo se presentan a sí mismos como verdaderos intérpretes del sentir popular, mientras que los grupos de izquierda, que son vanguardistas y que están cerrados en su ideología, no logran interpretar ese sentir. En realidad, tanto comunistas como socialistas lo que quieren es hacer una pedagogía ideológica de la clase. Lo que dijo Valeria, lo que quieren es que el trabajador alcance una conciencia de clase. Sí, adelante. Eso un poco de lo que está hablando es también lo que hablaba el texto de Boto y Madero, puede ser, porque hablaba de la llegada del inmigrante y hablaba también de que se formaba un ámbito público y otro privado. Y bueno, y eso es lo que está explicando recién usted, lo de los grupos y que tenían sus lugares de ámbito privado para expresar sus conocimientos, ideas, sus posturas, y donde no las pueden expresar públicamente. Sí, señor, sí, señor. Estas instituciones, profe, como usted, o guetos, como usted lo denomina también, puede ser una de sus características, me parece que, o por lo que vimos, está basada mucho en la solidaridad, ¿no es cierto?, entre las necesidades quizá de algunas familias, como decía usted, de participación de los hijos y todo eso, y más allá de eso, quizá un poco más adelante también con el tema de los presos políticos, ayudar entre las familias por las necesidades que vayan pasando, ¿no es cierto?, y todo. Sí, señor. Y, profe, sumo a lo que decíamos antes y lo que decía Cristian, que después hay como un intento de desarticular todo este tipo de uniones, como por ejemplo cuando empiezan a sacar los planes de vivienda para tratar de sacar a los inmigrantes de, por ejemplo, el conventillo, que ahí eran de donde por ahí se gestaban nuevas ideas o nuevas cuestiones que iban en contra de el Estado, digamos, o la administración estatal en ese momento. Sí, sí. Eso por ahí lo dice un poco Armus. No es un gran proceso pero general, pero sí. Bueno, escuchen, los tengo que llevar a un lugar que, como dije, vamos a sacar punta al lápiz. Yo todos los años presento esto como, bueno, estudiemos la familia de la izquierda en la Argentina, ¿no? La familia de la derecha la hemos presentado, después la vamos a profundizar. Pero, ¿cómo nace la familia de la izquierda? Entonces, no tengo más remedio que vayamos a un esquemita, es este que les estoy presentando. Entonces, si vemos el marco extranjero, el marco europeo, ¿no? Fíjense, uno podría decir que hubo un socialismo utópico, ¿no? Un primer socialismo, así de Saint-Simon, Owen, Fourier, es ese primer socialismo que leían, por ejemplo, Sarmiento, llegó a leer algo de Echeverría, en realidad tenía una primer reacción contra el capitalismo de mediados de siglo en Europa. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es que a partir de mediados de siglo XIX, claramente, en Europa aparece el anarquismo con un cuerpo definido. El primer gran teórico del anarquismo es Proudhon. Y el socialismo científico, digamos Marx y Engels, ¿no? Entonces, entre Proudhon y Marx y Engels se desarrolla el primer debate de la primera internacional. La primera internacional socialista, ¿no?, en los años 60, en Europa, lo que hace es convocar a todos los trabajadores del mundo, es decir, proletarios del mundo unidos. Entonces, ¿qué debate se da al interior? El debate que se da entre Proudhon y Marx, que es maravilloso, ¿no? Miserias de la filosofía, los textos de Proudhon, hacen un primer diagnóstico del capitalismo, y uno podría decir que en el caso de Proudhon se desarrolla la idea básica de lo que podríamos llamar el pensamiento anarquista antiorganizacionista, digamos, ¿no? Acá tenemos que apelar a algo que se desconoce, porque en general esto no existe en nuestra sociedad, pero es una idea muy potente a fines del siglo XIX. Para el anarquismo, la idea fundamental nace de una idea libertaria. Disculpen por la palabra, eso sí que muchos de ustedes ahora están convulsionando, pero piensan en los libertarios actuales, pero digo, ¿qué era un libertario? Stirner, que era uno de ellos, entiende que la opresión está constituida por el Estado. La opresión, la dominación contra todo lo que podemos considerar centro del humanismo,
la constituye el poder político concentrado, ese es el Estado. Entonces, individuo y Estado, en su oposición, visto filosóficamente, tienen a este movimiento libertario como radical. Entienden que todas las libertades del individuo tienen que ser respetadas, y para que esto ocurra no tiene que existir un dominador. Stirner dice que el liberalismo, cuando surgió, mucho antes obviamente de esta época, que el liberalismo nació con esta fuente, la defensa del individuo a ultranza, pero que el liberalismo después se convierte en fuente que dicta el progreso de los estados nacionales, el capitalismo. O sea, el liberalismo para Stirner es una forma libertaria degenerada que se constituyó en fuerza del pensamiento del Estado Nacional para oprimir. Uno podría decir, todo Estado Nacional me protege, pero a la vez me domina, me manipula, me sujeta, me limita. Esta es la raíz del pensamiento anarquista. Ahora, ¿qué dice Proudhon? Y los que le siguen son Bakunin y Kropotkin, perdón. Entonces, los más conocidos son Bakunin, ¿no? Proudhon y Bakunin. Los dos rusos, ¿no? Proudhon francés. Lo que dicen es, todo tipo de poder corrompe. Escuchen, todo tipo de poder corrompe. El Estado sí es una opresión máxima, pero cualquier hombre que intente gobernar a otro hombre está cometiendo una opresión. Por lo tanto, este pensamiento que está en la raíz del anarquismo, que se llama antiorganizacionismo, implica que los anarquistas pensaban de consuro en defenderse de las opresiones, pero estaban mucho menos predispuestos a una tendencia a organizarse con un objetivo de tomar el poder. Me parece que es la raíz del tema, porque ideológicamente tiene poco desarrollo. El anarquismo a nosotros nos parece una colección de extravagancias, ¿no? Cuando vemos anarquistas decimos, bueno, nos parece una colección de extravagancias. ¿Por qué? Porque nosotros no concebimos la vida social sin el Estado, como un articulador. Muy bien, para estos tipos, 1890, 1880, cualquier hombre, cualquier organización, cualquier institución que tenía como meta el gobierno, sujetar, legislar, dominar, era un opresor. Por lo tanto, partiendo de este concepto, está claro que el anarquismo no iba a tener los mismos objetivos ni iba a desarrollar las mismas prácticas. Ahora, en el concurso del desarrollo del anarquismo va a haber después plexos, va a haber bifurcaciones. Este primer desarrollo de Proudhon va a ser tomado por Bakunin, y cuando se desarrolla, digamos, el pensamiento bakuniniano, ya han ocurrido avances en lo que podemos llamar la historia del desarrollo de la izquierda clásica y de la clase obrera. Entonces, si miramos el esquema, ustedes se van a fijar que el periodo de la primera internacional, que coincide, digamos, con el despertar en la Argentina, los primeros de los inmigrantes que van a traer el tema, o por lo menos para recrear su cultura, es incipiente. Ahora, en Europa, esta primera internacional, digamos, fracasa, se disgrega y surge la segunda internacional. Y acá es muy importante que nos paremos un minuto. Entre 1875 y la Primera Guerra Mundial, el marxismo va a tener por lo menos una división interna respecto de lo que se puede considerar revolución. Entonces, además de la separación del anarquismo, separen anarquismo de socialismo científico. Socialismo científico es Marx. El anarquismo no se considera clasista. Escuchen esto, no se considera clasista. ¿Por qué? Porque los oprimidos no pertenecen solo al mismo tipo de clase. Para el marxismo, la política es clasista, el análisis es clasista. Para el anarquismo, no. Para el anarquismo, los niños, las mujeres, los oprimidos pertenecen a distintos rangos, son oprimidos. El anarquista es ácrata, está en contra de cualquier tipo de organización, cualquier tipo de gobierno.
Bueno, volviendo al marxismo, en la Segunda Internacional aparece al interior del marxismo la oposición de lo que podríamos llamar los evolucionistas, los que entienden, para esto ya había muerto Marx, ¿no? Entienden que la proposición de Marx, de máxima, la toma del poder en las condiciones objetivas, en realidad era un camino. Ese empezó a ser llamado el camino revolucionario. Mientras que, para distinguirse, Bernstein es el cabeza, digamos, el hombre que encabeza esta vertiente de pensamiento, elabora la corriente evolucionista. Es decir, el marxismo lo que estaba anticipando era claramente una lucha contra el capitalismo, pero esa lucha contra el capitalismo no necesariamente debía ser violenta, no debía ser exclusivamente la toma del poder, sino que podía ser un camino eslabonado a partir de avances en los cuales no estaba fuera de marco el crecimiento de la clase obrera en su conciencia, el desarrollo de la educación de los obreros y sobre todo la participación política de los obreros. Obviamente el pensamiento bernsteiniano es el que adopta el Partido Socialista Argentino. ¿Entienden? Digo, esto para ya zanjar. El socialismo argentino no va a estar animado del recorrido que hace el marxismo. ¿El marxismo qué recorrido hace? Marx dice, tenemos que fundar partidos de vanguardia de los obreros y tomar el poder. Dictadura del proletariado, y después sigue Lenin. Lenin dice, esa dictadura del proletariado lo que establecerá es una, obviamente, enajenación de los medios de producción que serán concentrados por el Partido de la Revolución. Entonces, la expropiación masiva implicaba un cambio social profundo. Bien, frente a esta línea que podemos llamar revolucionaria, es decir, Kautsky, Rosa Luxemburgo, Lenin, después Stalin, ya tenemos la Revolución Rusa, 1917. Paremos ahí. Mientras tanto, frente a esto, avanzaban los anarquistas con el pensamiento que ya había mutado, escuchen, había mutado de la línea antiorganizacionista a una línea organizacionista. ¿Cómo sería esto? Para Bakunin era necesario entender que la lucha contra el capitalismo tenía que permitir colectivos de lucha. Esos colectivos de lucha implicaban la búsqueda de una alianza, llamémosle, que empezó a ser llamada anarcocomunismo. ¿Esto por qué es importante? Sobre todo porque en muchos países que tenían anarquistas, el caso de Argentina es uno de los países que tiene mucha composición anarquista en la formación de los sindicatos y de la clase obrera, es importante porque ahí hubo una gran lucha entre los hombres del anarquismo que en la Argentina pensaban que no tenían que unirse a otros en los sindicatos. Los sindicatos tenían que ser puramente anarquistas. Entonces desechaban la unión con los socialistas, desechaban la unión con los sindicalistas, y los que después predican la posibilidad de la organización sindical aceptando el ingreso de los sindicalistas y de los socialistas. Yo sé que esto es un despelote, pero fue así. Bien. No, Juan, perdóname, vos sabés que, por ejemplo, bueno, el sindicato que yo pertenezco, la Fraternidad, fue fundado por anarquistas. Y si vos no entendés lo que estás explicando ahora, no podés entender cómo diablo puede ser que anarquistas que se oponían a cualquier tipo de asociación se organizaran en un sindicato. O sea, es central ese cambio de frente. Sí. Bueno, escuchen para un poco darle el tono a esto. Por la misma época, en Francia, ustedes saben que estuvo la Comuna de París, que en Francia se desarrollaron una gran cantidad de líneas de pensamiento. Una fue el blanquismo. Es decir, hay distintos procesos por los cuales los franceses, filosóficamente, entienden que Marx era un utópico. Es decir, que Marx era, si ustedes quieren, profético. Es decir, marcaba una utopía indudablemente lejana de la practicidad revolucionaria. Uno de los hombres que piensa, o sea, primero era marxista, se llamaba Georges Sorel, primero era marxista, pero después se distancia, para decirlo fácil,
no es fácil, es complicado. El tipo fue monárquico, después hizo marxista, pero es un gran filósofo. Y termina entendiendo o enfrentándose al pensamiento de Marx con el tema de que Marx era demasiado profético y que en realidad la búsqueda de la revolución había que hacerla más allá del partido revolucionario. El partido de vanguardia, el partido obrero revolucionario, no era el cuerpo revolucionario. George Sorel lo que dice es, hay que ser revolucionario, pero la clase práctica la hace la revolución desde el sindicato. Obviamente su pensamiento era revolucionario y violento. Esto animó el pensamiento de lo que después se va a llamar sindicalismo revolucionario. En la Argentina hubo sindicalistas revolucionarios, hubo anarquistas, organizacionistas y antiorganizacionistas, hubo socialistas que no eran marxistas, eran evolucionistas. Hablaban de Marx, pero en realidad lo entendían desde el punto de vista de Bernstein, es decir, desde un plano evolucionista. A ver, lo digo más o menos fácil. El pensamiento es justo, ¿cómo va a ir derivando? En la Argentina es imposible llevar a cabo una revolución tal como en Europa. Somos un país atlántico, tenemos obviamente un enclave productor de materia prima, la clase obrera es débil y tenemos una clase muy débil también en la zona rural, con lo cual este país tiene poca potencia en el desarrollo obrero. ¿Qué dice Juan B. Justo? La Argentina es uno de los países que junto a Australia, Canadá, Nueva Zelanda, tiene que lograr un socialismo de base parlamentario. Es decir, ese socialismo de base parlamentaria tenía que lograrse a partir de una evolución. Muchos trabajadores que se nacionalicen, vieron que lo dice el documento, ¿no? Que los trabajadores se nacionalicen, los extranjeros se nacionalizan, votan, logran escaños, muchos escaños, cambian las leyes, cambian los horizontes de cambio de los trabajadores. Más o menos esto, después lo vamos a ir puliendo, pero más o menos esto es lo que traduce Juan B. Justo a lo largo de su desarrollo. Por esta razón, el Partido Socialista va a estar siempre fracturado. Muchos sectores del Partido Socialista se van a ir por izquierda. Paremos un poquito ahí. Entonces, los socialistas, con este pensamiento, igual fundaron sindicatos, pero fundaron también un partido político, sindicatos y un partido. Los anarquistas fundaron gremio, porque obviamente no tenían partidos políticos, porque lo que fundaban eran comunas. No tenían una organización política. Eran parte de los sindicatos y eran parte de comunas. Para el año 1910 había como 80 comunas en Capital. Muchas de ellas no se conocían entre sí. Uno era de la comuna anarquista de La Boca, por ejemplo, o de Barracas. Y esas comunas no actuaban solidariamente. Actuaban por ahí solidariamente los trabajadores que actuaban al interior del sindicato, tal, que era dirigido por anarquistas. O después, si estaban integrados en la central, porque el anarquismo logra por primera vez que muchos sindicatos o federaciones se agrupen en una central. Este es un logro anarquista. La FORA, Federación Obrera Regional Argentina. Ese es un hito. Entonces, ahí, cuando ustedes miren el esquema, van a ver que tenemos un hito. Apenas se comienza el siglo XX, ya tenemos una primer central gremial. Los anarquistas son poderosos. También son poderosos, ¿por qué? Porque tal como dice Sorel, el combate debe ser violento. Por lo tanto, los anarquistas entienden que la vía de lucha es la huelga general y la acción directa. Huelga general y acción directa. Es decir, explosivos, atentados y huelga. Huelga general, ¿qué significa? Abandonar los sectores de lucha, tomar la vía pública y ensayar un avance público. Esto es lo que el Estado Nacional, a partir de fines de los 90, no comprende. El Estado Nacional no está preparado para enfrentar esa nueva exclamación popular, trabajador. Entonces, ¿qué surge en el Parlamento por los años, fines de los 90? Radicales, socialistas, y el propio Estado Nacional, donde había modernistas, roquistas, pelegrinistas, rochistas, lo nombro a propósito, mitristas, todos coincidían
en que este fenómeno era algo extraordinario. Le llamaban maximalistas, le llamaban agitadores, entendían que esto era una violencia desmesurada que había venido de Europa y que de ninguna manera estaba explicada por la situación social. De cualquier forma, este despiole que se arma en la Argentina, los últimos años de los 90, los primeros años del siglo XX, va a ser llamado la cuestión social. ¿Quiénes la animan violentamente? Los anarquistas. ¿Qué hacen mientras tanto los socialistas? Fundan el partido y lo primero que hacen cuando fundan el partido es una lista de candidatos para participar en las elecciones. Los socialistas participan en las elecciones antes de la reforma que llevó a cabo Joaquín B. González con Roca. Es decir, los socialistas nacen creyendo que la representación política era un camino. Sin embargo, en la misma época los radicales hacían revoluciones porque entendían que el régimen era fraudulento. ¿Me siguen, no? Bien, se pone complicado. Lo que pasa es que tenemos que seguir en una línea la formación de la clase obrera que se da en dos planos, en el plano sindical y en el plano político. En el plano político es muy importante el accionar de los socialistas y en el plano sindical es muy importante el accionar de los anarquistas. En los años que estamos hablando, 1890, 1900 y pico, hasta por lo menos hasta 1910, esas son las fuerzas fundamentales. Muy bien, tomo aire, preguntas. Bien, 2 minutos y terminamos. Y con esto me parece que, escuchen, cuando ustedes hablan de la Primera Internacional, estamos claros que estamos hablando del incipiente anarquismo proudhoniano y del incipiente marxismo marciano, si quieren. Vamos a llamar marxismo marciano para dejar marxismo-leninismo al comunismo de la lengua más expandida, ¿no? La Segunda Internacional es la que se va a convertir con el paso del siglo XX en la socialdemocracia. Cuando ustedes escuchan hablar del Partido Socialista francés, el Partido Socialista italiano, el Partido Socialista alemán, ¿qué son esas formaciones partidarias que aún existen? El Partido Socialista español también. Son formaciones partidarias que, uno, creen que el trabajador tiene que ser educado, que tiene que participar en elecciones, que tiene que participar en partidos políticos, que tiene que tener una conciencia civil y que fundamentalmente tiene que apoyar la democracia. Estos 5 elementos, además de los sociales, la solidaridad, el cooperativismo, la producción social, etc., pero esos 5 elementos fundamentan el hecho de que los marxistas crudos, los marxistas que después se convierten en bolcheviques, los llamen reformistas. ¿Qué quiere decir reformistas? Que legitiman el sistema de la burguesía. Participan electoralmente del sistema de la burguesía, legitimándolo. Y por lo tanto lo que quieren es reformarlo, no cambiarlo de base. Lo dicen en sus discursos, pero en los hechos obviamente no hay una acción en el sentido de la búsqueda revolucionaria. Muy bien, esto termina de clarificarse cuando, bueno, en 1917 con la Revolución Rusa, el triunfo del pensamiento marxista revolucionario es llevado a cabo por Lenin, por Trotsky y por Stalin. Entonces, ese pensamiento marxista-leninista va a llegar a la Argentina como el pensamiento maximalista bolchevique. Los bolcheviques en Argentina van a nacer como un pensamiento antiimperialista que surge del Partido Socialista, por izquierda, por ruptura. Por acá la cosa, pasando en limpio, anarquistas, socialistas, marxistas bolcheviques, marxistas bolcheviques, y lo último, sindicalistas orelianos. Eso lo dejamos para la próxima, sindicalistas revolucionarios. Bien, gente, 2201. ¿Alguna pregunta para no terminar así de manera...? Yo te quería hacer una, Juan. Respecto a lo que dijiste maximalista, perdón. ¿Qué se refiere? ¿Que la clase obrera o que baja
Te escucho muy mal, Carlos. Se te escucha muy mal. Te digo que la clase obrera o la clase baja es la dominante, digamos. ¿Le entendieron ustedes? Escribilo, Carlos. ¿Se escucha ahí? Ahí sí, dale. No, te decía que vos respecto a lo que decías de maximalista, refiere a que la clase es la dominante, la clase baja es la dominante, que es superior a la clase alta, vamos a lo que quiere ver. No se te entiende, pero te digo, la palabra maximalista significaba diferenciar la militancia sindical y política conocida por estos agitadores nuevos que venían como agentes de un espionaje externo. Se le va a llamar maximalistas a los más radicales. La palabra aparece después de Semana Trágica, pero se utiliza muchísimo para señalar a los agentes Bolche, que se suponía que estaban en la Argentina entre 1917 y 1921, un poco mezclados. Los que querían introducir la idea de la toma del poder a través de la revolución violenta. Maximalistas. Bueno, ¿está Carlos? Sí, ya entendido, gracias Juan. Bueno, listo, Alexis, no me hagas nada con las manos. Yo argentino. Muy bien. Gracias a todos, nos vemos. Chao. Chao, profe. Buenas noches. Chao.